El Partido de la Revolución Democrática es la organización política que en su ideario y en sus documentos básicos mejor refleja las expectativas de la población mexicana. Desde que surgió, ha contribuido a la transformación de las instituciones políticas y sociales del país. El liderazgo del movimiento democrático, iniciado por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y sectores amplios de ciudadanos en el año de 1986 en Michoacán, así como la posterior conformación del Frente Democrático Nacional, con la participación de una gama de organizaciones sociales y políticas de izquierda, se constituyó en la punta de lanza para la derrota electoral del gobierno priista en 1988. Con el movimiento democrático se sentaron las bases para la construcción de un nuevo régimen de partidos. Con la presencia de instituciones ciudadanas como el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Federal Electoral, y sus contrapartes en cada estado de la República, se sentaron las bases para la alternancia de poder y la pluralización del Congreso de la Unión y los congresos locales. El surgimiento de gobiernos perredistas en los ámbitos locales a partir del triunfo del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en el Distrito Federal en 1997 y los posteriores en el año 2000 de Andrés Manuel López Obrador y en el 2006 de Marcelo Ebrard, así como los de Michoacán, del 2001 con Lázaro Cárdenas Battel y en 2007 con Leonel Godoy Rangel. Los de Zacatecas con Ricardo Monreal y con Amalia García. Los de Baja California Sur con Leonel Cota y Narciso Agúndez. El de Guerrero con Ceferino Torreblanca. De la misma manera, con el surgimiento del PRD, se dio paso a la pluralidad en el Congreso de la Unión y los congresos locales de prácticamente todas las entidades del país, así como a la alternancia del poder en los tres niveles de gobierno: ayuntamientos, entidades federativas y gobierno federal. La importante presencia de representantes populares del PRD en los congresos federal y locales han permitido la construcción de políticas públicas de avanzada en materia social y de participación ciudadana que han transformado al país. Lo que hoy podríamos llamar la izquierda o las izquierdas mexicanas recogen la tradición de lucha y los grandes objetivos de los movimientos sociales que registran nuestra historia, esto es de la independencia, de la reforma y particularmente de la Revolución Mexicana. Hoy, sin duda, pues estamos en una situación difícil. La izquierda o las izquierdas en el país se encuentran sumamente divididas, confrontadas, y por otro lado el país pues vive una situación de incertidumbre en su conducción política, de rezago en su economía, de falta de crecimiento, de falta de oportunidades y desde luego de un muy serio deterioro social, un muy serio deterioro en las condiciones de vida de gran parte de la población. Y estas son sin duda, y revertir estas condiciones, pues es sin duda el gran reto que tienen hoy los sectores progresistas de nuestro país. Con la presión e iniciativas de los grupos parlamentarios del PRD en el Congreso de la Unión, es que surgen programas como Solidaridad, ahora Oportunidades, y los apoyos económicos a los adultos mayores de 70, denominados 70 y más. Gracias a los gobiernos perredistas locales, como los de Michoacán y el Distrito Federal, se ponen en práctica programas y servicios en el área de la salud, con entrega de medicamentos gratuitos para los adultos mayores, la entrega de canastas básicas, el programa Crecer, que suministra leche enriquecida a madres con niños de edad de lactancia, gratuidad en el tratamiento a niños con cáncer, además del programa de entrega gratuita de útiles y uniformes escolares, entre otros. El PRD presionó para la creación de los programas Procampo y Alianza para el Campo, hoy Activos Productivos. Se opuso a la desaparición de los precios de garantía para el maíz y otros granos, al desmantelamiento de la CONASUPO y del Banco Rural, así como a la modificación del artículo 127 constitucional, que propició la privatización de las tierras ejidales y su concentración en manos de latifundistas. Evitó la privatización de la Comisión Federal de Electricidad y de Petróleos Mexicanos, como ha sido la intención de gobiernos neoliberales a partir de 1982, defendiendo siempre la soberanía económica del país.
También lo hizo oponiéndose a la creación del FOBAPROA y la autorización para la venta de las más de 1.500 empresas propiedad del Estado, acordada con los votos a favor del PRI y el PAN en el Congreso de la Unión, entre las que destacan la Banca Nacionalizada, Altos Hornos de México, Sicarza, Teléfonos de México, Imevisión, Ferrocarriles Nacionales, las líneas aéreas nacionales, la mayor parte de la industria azucarera, las carreteras de peaje, Diésel Nacional, entre otras. El producto de los ingresos económicos o el resultado de cada una de esas acciones en sí mismas no reportó beneficio alguno para el país o para su población. El crecimiento logrado por el PRD en sus primeros años de existencia y la confianza ganada entre la población fueron resultado de el hartazgo ciudadano a vivir bajo un régimen unipartidista, autoritario, agotado y en proceso de descomposición. El surgimiento de un movimiento democratizador de corte progresista con una enorme capacidad de convocatoria y al que se sumaron organizaciones sociales, políticas y ciudadanas con sed de transformación de las instituciones nacionales. La construcción de una plataforma ideológica plural e incluyente. La construcción y el liderazgo de las organizaciones que, sacrificando protagonismo, sumaron esfuerzos para la construcción de un gran partido político de izquierda para México. El sentido de solidaridad y de cohesión frente al golpeteo y la represión generados desde la ilegitimidad y el autoritarismo gubernamental. La izquierda mexicana hoy se enfrenta a la necesidad de poner en práctica un modelo de desarrollo del país muy distinto al que se ha venido instrumentando en los últimos, por lo menos en los últimos 30 años, por no ir más atrás. Esto es un modelo de, por una parte, de crecimiento sostenido de la economía en el largo plazo, pero un proceso también que significara un mejoramiento sostenido de las condiciones de vida de la población. Esto es un conjunto de políticas públicas que generaran empleos formales, empleos protegidos socialmente, que tendieran a elevar las condiciones de vida de la población en todos los sentidos, mejor educación, mejor salud, mejor seguridad social, y que tomaran en cuenta las necesidades de fortalecimiento de nuestros mercados internos, de desarrollar los recursos que tiene el país, de desarrollar las distintas regiones también del país, superar rezagos, superar carencias. Yo creo que este es el gran reto que tiene el país, aparte desde luego de seguir construyendo una democracia que no puede quedarse en lo electoral. Tenemos sin duda mejores elecciones o mejor calidad en nuestras elecciones que lo que teníamos anteriormente, que lo que había antes, sobre todo de 1997. Pero tenemos que pensar que la izquierda enfrenta los retos de pasar de una democracia representativa, que todavía tiene que mejorarse, por cierto, a una democracia cada vez más participativa, donde no únicamente se tome en cuenta al ciudadano para ir a las elecciones constitucionales, a las elecciones públicas, sino se le tome en cuenta también en su calidad de trabajador en un centro de trabajo, de usuario de servicios públicos, de consumidor de productos básicos, de residente en una colonia, en un barrio, en un municipio, etcétera. Esto es, tenemos que pues pasar a otras etapas también en el desarrollo de nuestra democracia, y estos son algunos de los retos que sin duda enfrenta hoy la izquierda o las izquierdas o los sectores progresistas de nuestro país. Desafortunadamente, el PRD no ha sabido aprovechar las oportunidades para ganarse la confianza de la ciudadanía. En 1998, cuando el PRD alcanzaba su primer momento de alta popularidad por el triunfo cardenista en el Distrito Federal y se había constituido como la segunda fuerza en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, tras haber logrado, con la participación de otros partidos de oposición, arrebatarle por primera vez en la historia la mayoría absoluta al PRI. Expresiones internas dieron nota en la elección para la renovación de los cuerpos de dirección nacionales del partido, dando una oportunidad para exhibir sus vicios internos.
llevando como sus candidatos a la presidencia nacional a sus respectivos dirigentes, Amalia García y Jesús Ortega Martínez. Los integrantes y seguidores de las expresiones señaladas escenificaron una de las más sucias contiendas electorales internas de que se tenga memoria, presentando al PRD como campeón de las trapacerías electorales, hecho que motivó al presidente nacional en turno, Andrés Manuel López Obrador, a demandar la anulación de la elección sin haber aún concluido con dictámenes de irregularidades de la Comisión de Garantías y Vigilancia, dado el grado de turbiedad y zozobra alcanzado en el proceso referido. La caída en la popularidad del partido en esa ocasión fue manifiesta, generando una derrota inesperada por estrepitosa en las elecciones federales de julio del 2000, en las que el candidato presidencial perredista Cuauhtémoc Cárdenas quedó en tercer lugar con el 16.6% de los votos frente a Vicente Fox y a Francisco Labastida. Cárdenas había obtenido el 48% de los votos en la elección para jefe de gobierno del Distrito Federal 3 años antes. En el Congreso, el PRD cayó de 125 a 68 diputados y solo Andrés Manuel López Obrador retuvo el gobierno del Distrito Federal con el 37% de los sufragios, que había sido ocupado previamente por Cuauhtémoc Cárdenas. La historia se repitió a partir de que el PRD vivió su segundo clímax de popularidad. En las elecciones presidenciales del 2006, de acuerdo a los cómputos oficiales, nunca aceptados por el perredismo como legítimos, Andrés Manuel López Obrador obtuvo el 35.5% de la votación, mientras que en la Cámara de Diputados obtuvo 127 curules y los partidos aliados otros 37. Sin embargo, ese capital político se tiró por la borda a partir de entonces por causa de las contradicciones entre grupos y los conflictos surgidos al interior del partido en su lucha por los órganos de dirección nacional. Destaca por el grado de daño generado a la imagen partidista el conflicto por la dirección nacional escenificado durante el 2008. Esta vez, entre la corriente afín a Andrés Manuel López Obrador, Izquierda Unida, que llevó como su candidato a la presidencia partidista a Alejandro Encinas, y Nueva Izquierda, que llevó una vez más como su candidato a su líder, Jesús Ortega.